Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos nuestros cinéfilos que nos están viendo de todas las partes, de toda parte del mundo. Hoy tenemos una nueva entrevista de cine peruano. Yo soy Debbie. Y yo soy Marcelo. Hoy tenemos el honor de conversar con una actriz de trayectoria internacional verdaderamente impresionante. Así es. Bueno, Marcelo, te comento que ha trabajado al actor Arnold Schwarzenegger, Lin-Manuel Miranda, Harvey Keitel y ha dejado una huella muy fuerte en el cine, en el teatro, también en la televisión a nivel mundial. Estamos hablando de Mónica Stuart. Mónica, bienvenida. Muchas gracias, un placer estar aquí. Gracias, Mónica, por tu participación y por tu tiempo. Mónica, los cinéfilos quieren saber de ti, así que vamos a ir poquito a poquito descubriendo quién es Mónica. Cuéntanos para empezar. Sabemos que siempre desde niño uno a veces quiere actuar, otros, digamos, llegan a la actuación por caminos inesperados. En tu caso, ¿cómo fue exactamente la experiencia? Es decir, ¿cómo nació que la parte actoral? De repente papá, mamá, algún familiar que ya estaba en esto. No, 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 para nada. La verdad que yo siempre he dicho que el arte, la actuación me encontró a mí, porque yo estaba ya viviendo en México, estudiando psicología, y de repente alguien me dice, oye, ¿has modelado? Y digo, no, bueno, ¿por qué no te tomas unas fotos? Me tomé las fotos, empecé a trabajar como modelo, de hice comerciales, de ahí llegó un director de cine americano que estaba haciendo una película en México, dijo, ¿quién es ella? En fin, se fueron dando las cosas y de repente me vi envuelta en una experiencia maravillosa que me iba encantando cada vez más. Y entonces, sí, terminé la carrera de psicología, pero para cuando ya la terminé, ya estaba haciendo teatro, cine, doblaje, comerciales y estaba enamorada del medio artístico. Y entonces yo siempre digo que yo no soy una de esas actrices que dice desde que tenía 5 años de edad, yo sabía que quería ser actriz. No fue mi caso. Genial, Mónica, ¿no? Es justamente, pues pasa a veces, ¿no? De que la vida nos lleva por caminos inesperados, bueno, pues, ¿no? Sabemos que tú has viajado por diferentes países, Estados Unidos, México, Escocia, por supuesto que nuestro país, Perú, Puerto Rico y otros países más, ¿no? Como artista, ¿qué es lo más bonito que te has llevado de cada uno de estos países, ¿no? Y si hay alguna experiencia particular en nuestro país, Perú, nos comenta, por favor. Ay, bueno, a mí me encanta viajar, Marcelo, a mí me encanta viajar, no solo por conocer lugares distintos, pero conocer culturas distintas, comidas diferentes, eh, maneras de vivir, en fin, a mí me fascina y entonces cuando me toca a mí poder viajar, que me encanta, unirlo al trabajo, que también me encanta, para mí es como sacarme la lotería. Y entonces, del Perú, ¿qué les puedo decir? Fue una experiencia única, hermosa. Me encantó conocer Perú, me encantó trabajar en la película El destino no tiene favoritos y conocer a todo el equipo que estaba trabajando, tanto actores como el maquillista, como toda la gente involucrada en la película. Me recibieron a mí de una manera muy calurosa, me sentí en casa y luego, bueno, cuando terminamos el rodaje, dije, yo quiero conocer el Perú y entonces me fui a Machu Picchu, a Cusco, a Arequipa, al Cañón del Colca. Bueno, viajé por Perú, me fascinó, me fascina la comida también. Y entonces, bueno, de cada lugar que voy, pues me llevo un gustito, ¿no? De un sabor de ese lugar. Mira, qué lindo. Y ahora que nos estás comentando esto de acá de la comida, ¿qué plato fue el que, digamos, te acuerdas, te gustó más? Bueno, para mí el ceviche peruano con papas a la huancaína, por favor, y un pisco sour. Ya, ya con eso, la verdad que Una explosión de sabores. es una explosión de sabores y bueno, y no sé, quisiera volver un día al Perú, aunque sea o a trabajar o a viajar, porque yo sé que todavía quedan muchos lugares por conocer. Así es, y aquí estamos muy emocionadas, te vamos a esperar con los brazos abiertos. Mónica, ahora que nos estás mencionando, bueno, el tema de la licenciatura en psicología y bueno, y también de la parte de tu formación actoral, ¿cómo se han cruzado estos dos mundos para ti? ¿Te ayuda a entender de repente la parte psicológica humana a la hora de construir tus personajes? Ay, qué linda pregunta, gracias. La verdad es que, ¿qué es la psicología? Es el estudio
del comportamiento humano. Ya con eso te digo todo. La psicología, aunque nunca la he ejercido a nivel profesional, teniendo un consultorio, una oficina, etcétera, la psicología a mí me ha ayudado a entenderme a mí mejor, a entender las personas con las que he compartido y convivido y definitivamente a los personajes que me ha tocado interpretar. La verdad es que es una herramienta maravillosa y a mí me tocó tenerla no solo porque quise aprender, sino porque ya era una carrera para mí, ¿no? Y entonces sí, yo creo que la psicología y la actuación van de mano en mano. Genial, Mónica, es espectacular lo que tú refieres, ¿no? La profesión y el arte siempre están de la mano. Y hay una curiosidad, una particularidad. Tú has trabajado con Arnold Schwarzenegger en una película que es muy, muy conocida, ¿no? Y muchos actores, pues, quisieran estar dentro del set justamente compartiendo con él, ¿no? ¿Qué fue lo más sorprendente o inesperado que aprendiste de compartir, digamos, esta interpretación que tú hiciste en esta película con él? Bueno, en primer lugar, yo me quedé así, wow, voy a estar en El Vengador del Futuro. Y claro que cuando grabamos la película no sabíamos que iba a ser lo que es, ¿no? Porque déjame decirte que hoy en día gente que conoce mi carrera del teatro o cine, pero no tenía la menor idea de que yo estuve en esa película, cuando lo descubren, la reacción es, no lo puedo creer, me encanta esa película. Es como que esa película tuvo una repercusión muy grande, ¿no? Pero en ese momento yo simplemente estaba muy agradecida, fascinada de estar haciendo una película de esa magnitud. Y bueno, Arnold Schwarzenegger, muy profesional, o sea, las escenas que tuvimos juntos y todo eso, o sea, muy trabajador, muy profesional. Y también, bueno, estar en México, la película casi toda se rodó en México. Yo creo que toda la película se hizo en México. Y entonces también para mí estar en los estudios Churubusco, que son unos estudios enormes de grabación en México, todo eso para mí fue muy bonito. Y claro, compartir con Arnold, compartir con Paul Verhoeven, que era el director, con los demás actores. En fin, fue una experiencia muy bonita. Justamente hice algo importante. Tan pronto Gus me comentó que trabajaste en esta película y fui de las personas que reaccioné porque es una película que a mí me gusta mucho, de verdad, me encanta y la veo cada que puedo y quedé fascinado. Ahora, y pregunta por ese lado, ¿no? O sea, ¿cómo llegaste a trabajar en esta película? ¿Cómo es que, Claro. digamos, llegaste y te dijeron, ¿sabes qué? Vas a usar este maquillaje porque en realidad no es, pues, una persona tradicional, es una persona propia de un planeta Marte. No sé, ¿cómo te caracterizaron? Sí, no, la verdad es que mi agente en México en ese momento me dijo, tengo una entrevista con Paul Verhoeven para una película que van a hacer aquí en México, una película americana con Arnold Schwarzenegger, y como quiere conocerte, y yo dije, ok, y fui a la entrevista y bueno, enseguida me dijo, quiero que sepas que si tienes algún problema en utilizar un maquillaje prostético, con prosthetic makeup, no sé cómo se diga en español, yo creo que es un maquillaje, bueno, de efectos especiales y todo. Y yo dije, bueno, nunca lo he hecho. Y me dijo, porque no te vas a ver así como te ves tú, vas a estar completamente disfrazada. Y bueno, mi manera de ver la vida es que prefiero decir sí a experiencias que yo creo pueden añadir a mi vida, ¿no? No decir sí a todo, pero no dejar que la aprensión, ay, nunca lo he hecho, ¿cómo va a ser ese maquillaje? Me haga dudar o desistir de hacer algo. Entonces, yo fui con toda la confianza de que iba a ser una experiencia diferente, por supuesto. Ojalá la película tuviera éxito y conocer a Arnold y trabajar en el set. Entonces yo fui con esa mentalidad. Ahora déjame les digo, ese maquillaje, wow, se tardaban 5, 6 horas en ponérmelo todos los días y como hora y media en sacarlo, porque esto va pegado, así como que todo va pegado. Y tenía un ojo falso y una vena aquí que me saltaba y mi cabello mismo estaba preso, escondido para poner la peluca. Es todo un maratón de horas en la silla de maquillaje y todo esto para que termine yo viéndome como la madre mutante, ¿no? Y el quitarme todo eso también me tomaba muchísimo tiempo. Eh, si me preguntas si lo volvería a hacer, si yo lo volvería a hacer, no lo sé. No lo sé porque tengo el cutis muy sensible y después de grabar esa película tenía el cutis así de que por favor. Pero en ese momento lo disfruté mucho y obviamente hoy en día
ver la reacción de la gente y de fans como tú, Marcelo, pues me provoca mucha ternura, mucha felicidad. Gracias. Qué linda experiencia, Mónica, que nos estás contando esto. Yo también recuerdo esa película cuando la vi y Marcelo me dijo, vamos a tener ahí a Mónica y dije, wow, esto sí, tenía que ser. Bueno, ahora que nos comentas esto, que bueno, de México volvemos nuevamente acá a Perú. Para tomar en cuenta esta película, El destino no tiene favoritos. Mónica, sabemos que esta película se filmó efectivamente acá en Perú y llegó hasta Cannes. ¿Qué significó? Sabemos que hubo un reconocimiento. ¿Qué significó para ti esto? ¿Qué recuerdos te trae, digamos, en este momento esta producción peruana? Ay, es que fue algo realmente increíble. Desde un principio, que Álvaro Velarde, el escritor y director, haya creído en mí y haya querido que yo fuera su Ana, ¿no? La protagonista de la película y que nadie me conocía en Perú. Y entonces él realmente habló con los productores que igual y pensaban en poner otra actriz en ese personaje y decían, no, es que es Mónica, es Ana, ¿no? He entrevistado a muchas actrices y ella fue la que me dio ese perfil y la verdad que lo que él hizo por mí jamás se me va a olvidar porque, repito, nadie me conocía en Puerto Rico, en Perú. Y para mí también iba a ser mi primer estelar en cine. Había hecho cosas como en cortometraje, que era la protagónica, pero en cine, largometraje no lo había hecho. Entonces, habían muchas cosas nuevas para mí, ¿no? Mi primer protagónico, mi primera vez en Perú, trabajando con Álvaro, con actores mayormente peruanos, ¿no? Angie Cepeda es colombiana, pero casi todos ahí en el set eran peruanos. En un país que no conozco, en español. O sea, fue una experiencia única, fue un reto, fue inolvidable y bueno, y saber que la película terminó viajando por tantos festivales en el mundo y incluso a Cannes. Jamás, cuando yo estaba grabando las escenas, pensé, wow, en no sé cuántos años vamos a estar en Cannes. Nunca me había pasado por la cabeza, ¿no? Y entonces es como un sueño hecho realidad. Qué lindas experiencias, ¿no? Y justamente pues la película ha sido recientemente remasterizada, porque la idea es que las nuevas generaciones también la descubran y justamente me preguntaba por ese lado, ¿no? ¿Cómo te sientes tú o saber que tu trabajo sigue vigente hasta la fecha del día de hoy? Para mí, eso es la magia del cine, ¿no? El cine es eterno, ¿no? Yo hago mucho teatro aquí también y el teatro, las personas que fueron al teatro esa noche vieron esa magia que se hace en el escenario. La gente que venga mañana va a ver otra cosa, porque aunque hacemos la misma obra, nunca es igual, jamás. Y el público es diferente, ¿no? Pero eso está como encapsulado, esa función, solo quienes estuvieron la vivieron. El cine es eterno. Y eso para mí es algo increíble. Y que ahora que la película está siendo remasterizada y que la van a volver a lanzar y que toda una generación que no la conocía, no conocía el trabajo de Álvaro, el mío, el de muchos actores, pueda tener esa experiencia y vivir lo que nosotros vivimos y reírse con nosotros. Y eso es maravilloso. Eso para mí es una de las cosas más bonitas que tiene el cine. Qué lindo, Mónica. Ahora que nos comentas esto dentro del Destino no tiene favoritos, que bueno, sabemos que aborda temas universales sobre la vida, el amor y también el destino. ¿Hubo algún momento de esta parte del rodaje que te impactara profundamente o que relativamente marcó algo en tu persona? Bueno, yo creo que simplemente el hecho de estar allí y viviendo esa experiencia es para mí algo que me marcó mucho, ¿no? Y que llevo conmigo y lo llevaré toda la vida, ¿no? Pero también a veces yo busco un mensaje. ¿Qué mensaje me puedo llevar de ese trabajo que estoy haciendo? Y bueno, ustedes como lo saben, el personaje que interpreté yo a Ana era una mujer que siempre hacía lo mismo, comía lo mismo, se vestía de la misma manera. Siento yo que Álvaro quiso hacer ese contraste, ¿no? Del principio de una Ana como empezó la película y de una Ana como terminó la película, ¿no? Y yo me identifico en ese sentido de que hay muchas personas que van por la vida como robots, siempre haciendo lo mismo, no piensan en probar cosas diferentes, experiencias distintas,
están viviendo una vida un poco monótona, quizás aburrida, pero es lo que conocen. Y el mensaje que me llevo de la película, bueno, ustedes lo saben, Ana de repente abre una ventana, ¿no? Literalmente, porque por la ventana ve el rodaje de la telenovela, pero también se permite vivir otras cosas, ¿no? Y como eso le cambia la vida. Y entonces para mí eso puede ser una metáfora para todos nosotros. Decir sí a la vida, romper un poco con la rutina, probar cosas que uno no ha probado, vivir experiencias que no ha vivido y que eso definitivamente va a traer más color a nuestras vidas. Justamente pues ya nos llevas al personaje de Ana, que básicamente pues tal como tú lo has descrito, ¿no? Y dentro de la grabación, esa monotonía, pues Álvaro la vuelve pues por ciertos momentos hasta jocosa, divertida, porque Ana también tiene momentos en los que rompe su digamos, su tranquilidad. Y dentro de esta tranquilidad, ¿qué escena para ti fue la más complicada o la más divertida dentro de la película? Ay, ay, ay. La más complicada o la más divertida. Es que Destino tiene muchas escenas divertidas, muchas escenas divertidas. Hay algunas escenas con Celine Aguirre, que hay como esa energía entre nosotras. Y por ejemplo, aunque yo estaba dormida en la cama, cuando ella entra a cortarme el cabello y todo eso, se me hacía eso muy cómico. Todas las escenas de Ana cuando baja al jardín y la confunde con la actriz, con los actores que están yendo a audicionar, también la gocé muchísimo. No, la verdad que Destino es difícil escoger una sola escena, porque Destino la verdad que tiene momentos, bueno, también un poco dramáticos, ¿no? También momentos, la escena con Tatiana Stengo, ¿no? Cuando ella me confiesa lo que le dijo Bernie Paz, ¿no? Bueno, que es un momento conmovedor y todo eso. Destino tiene de todo, ¿no? Entonces, pero para mí escoger una sola escena, mira, yo soy Libra. Mi signo del zodiaco es Libra. Los Libras no podemos decidir una sola cosa. Para mí siempre ha sido muy difícil porque siempre digo, bueno, esto me gusta, no, pero esto también me gustó, no, pero eso también me gustó. Entonces, bueno, les doy un par de escenas porque para escoger una sola me la ponen difícil. Sí, realmente algo tiene una visión pues de la comedia muy particular y créeme que cada personaje está muy bien ubicado dentro de la historia y son muy, muy divertidas. Y me preguntaba por ese lado, ¿cómo es trabajar con Álvaro Velarde? ¿Te da libertad para que Mónica de repente sume algo a Ana o de repente pues sigues una pauta que él como director te... Bueno, fue la primera vez que trabajé con Álvaro, ¿no? Y fue también su bebé. Esa película bueno, yo creo que su primer largometraje. Y entonces, eh, yo creo que Álvaro tenía muy en mente lo que él quería. Perdóname. Sabía muy bien lo que él buscaba. Entonces, su dirección fue muy específica, muy clara. Y yo no sé si necesariamente uno siempre aporta cosas, ¿no? En ese momento, cosas espontáneas que salen, pero yo creo que por lo general en esa película Álvaro tenía muy claro lo que tenía, lo comunicaba de una manera muy clara también, y entonces nos pedía a los actores que cumpliéramos cumpliéramos con su visión, ¿no? Eh, y entonces, por este lado también se nos facilitaba el trabajo, porque cuando tienes a un director que sabe exactamente lo que quiere, pues bueno, lo hacemos tal y cual porque él sabe el resultado final que está buscando, ¿no? Esa visión total de la película. Así es, Mónica, gracias por esta información que nos estás contando y también es muy importante, ¿no? Qué tanta, digamos, química puedes llegar a tener con los otros actores y sobre todo esta parte tan importante también del apoyo del productor, ¿no? Ahora, sabemos que has coprotagonizado Buscando a María Sánchez con Lin-Manuel Miranda. Queremos que nos cuentes un poquito de esa experiencia antes de que se convirtiera, bueno, él en un fenómeno mundial. Y ya Tras de haber trabajado con él. Lin-Manuel ahora es, uff, no se le puede tocar. A pesar de que acabo de verlo tuvimos una entrega de premios y él iba a ser honrado con un premio y no, ahí nos encontramos y todo. Pero, ¿qué fue trabajar con Lin? Bueno, Lin en ese momento ya había hecho In the Heights, pero no había hecho Hamilton. Entonces, ya era conocido, por supuesto, pero Hamilton lo llevó a...
Eh, ¿Qué recuerdo de Lynn? Lynn muy callado, Lynn muy metido en lo suyo. Me acuerdo que de repente, corte, ok, vamos a tomar un descanso. Y ahí veías a Lynn, a ver, ¿dónde tengo aquí una pluma? Ahí veías a Lynn con un cuadernito. Así. Y quién sabe si en ese momento ya estaba surgiendo la idea de Hamilton. Y eso lo que me quedó así, yo decía, wow, él siempre está creando. Me daba la impresión de que su mente siempre estaba creando algo, porque rara vez tomaba un descanso. No, a veces sí, claro, cuando íbamos a comer o lo que sea, estamos platicando, pero casi siempre tenía su cuadernito y anotaba cosas. Y algo me decía que no era de la película que estábamos haciendo. Algo me decía de que ya era algo que iba a venir. Entonces, así recuerdo a Lynn como alguien muy profesional, callado, metido en lo suyo y su mente siempre crea. Y mira, es un genio. Lynn es un genio. Claro, se ha convertido en una figura bastante mediática y muy conocida y bueno, pues y básicamente pues la gente lo reconoce y como tú refieres han repartido premios y estamos en comunicación, ¿no? Y ahora, volviendo un poco a tu experiencia profesional, Mónica, sabemos que has hecho cine, teatro, televisión, doblaje, narración de audiolibro, incluso fuiste la voz de Macy's en español por más de 11 años, ¿no? ¿Cuál de Sí. todas estas disciplinas o artes es la que más te apasiona o la que sabes que esta es la que más me gusta, estoy más cómodo? Bueno, ¿recuerdan lo que les acabo de decir? Que no puedo decidir, que no. Es que cada medio es diferente y tiene lo suyo. Me encanta el teatro por una razón, me gusta el cine por otra razón. O sea, cada medio tiene lo suyo y yo me siento muy afortunada de que pueda trabajar en todos ellos. Eso para mí, la verdad, que me deja un buen sabor de boca y estoy muy agradecida con la vida porque me encanta el teatro, ese contacto inmediato con el público, el saber que no hay toma dos, que si de repente se te va un diálogo, ahí tienes que pensar, improvisar y estar tan presente que puedas jugar con el otro actor en ese momento de improvisación. El teatro es hermoso, además tenemos por lo general un proceso de ensayo donde uno prueba cosas, el personaje va creciendo, lo vas conociendo mejor. El cine, por lo menos el que me ha tocado a mí hacer, casi no hay nada de ensayos. Nada. Llegas, quizás hay una lectura entre todos y mañana empezamos. Entonces, otra cosa completamente diferente y obviamente rara vez el cine se graba, la historia no es, el final de la película lo grabaste hoy, ahora el principio de la película lo grabas mañana. Entonces, tienes que ubicarte muy bien en dónde está tu personaje, conocer el arco emocional de ese personaje, porque igual y mañana empezaste por el fin de la película y pasado mañana haces la primera escena. No, no es cronológico. El cine rara vez se filma cronológicamente, entonces requiere otras herramientas. El cine es muy íntimo, ¿no? Entonces, y la televisión va así. La televisión se graba a 1000 kilómetros por hora, ¿no? Y las narraciones maravillosas porque yo grabo en los tres idiomas, portugués, inglés y español. Y hacer un audiolibro es muy diferente de hacer un trabajo de animación, como de hacer un comercial. Entonces, me fascina tener esa variedad, diversidad en mi carrera, porque nunca estoy aburrida, porque cada medio me trae lo suyo y entonces para mí es difícil escoger. Pero mi primer amor ha sido el. Qué lindo. En estos experiencias que nos estás contando, Mónica, queríamos saber también, ahora que nos estás comentando esto, que si bien es cierto recordar todas las experiencias, a veces puedes decir que en ambos escenarios, o sea, que siempre todo, digamos, conjugaba o todo estaba prácticamente, digamos, bien. Pero en algún momento, digamos, ya sea en el cine o de repente en el teatro, hubo un momento en que de repente te sentiste un poco insegura o quizás las cosas no salían como tú querías y dijiste, no, yo creo que esto, yo aquí lo dejamos y volvemos de repente a la psicología. Eh, Nunca llegué a pensar, voy a volver a la psicología, eso no pasó, pero de que hubieron momentos en mi carrera, por supuesto, que me sentía o un poco insegura o no sabía de qué iba una escena y me costaba preguntar y decir, ¿de qué va esto? No lo entiendo. Quizás porque era más joven y sentí que tenía que ser perfecta, que todo lo tenía que saber yo, que no se valía preguntar o decir que necesitaba ayuda. Y en esos momentos tuve, claro, momentos difíciles, muy difíciles. Eh,
pero ninguno de ellos a nivel de que no, ya voy a dejar la actuación, ya no puedo, voy a volver a ser psicóloga o voy a empezar la carrera de psicóloga. Eso no. Pero de que he tenido retos, por supuesto. Y tengo algunas obras en particular que fueron muy difíciles para mí porque era la única internacional, que todos eran americanos y yo tenía que hacer un acento muy específico de una región muy específica de Estados Unidos y tenía a la coach de acento y eso a veces me abrumaba porque quería yo enfocarme como actriz en otras cosas en vez de estarme enfocando en cómo tengo que decir esto, ¿no? Y un personaje también muy alejado de mí, de cómo soy. Entonces, claro, hay retos actorales muy grandes, pero si persistes, si tienes perseverancia, si tienes a alguien que creen, que dices, tú vas a poder, y dices, va, voy con todo, voy a todo de mí, lo mejor de mí, el 120%. Luego, cuando lo logras, es una sensación de satisfacción muy grande. Cuando has vivido un reto y lo has conquistado, ¿no? No te has dejado vencer. Justamente por momentos difíciles tenemos todos, pues sí, justamente los artistas creo que pasan por situaciones como las que tú refieres, en las que se cuestionan si seguimos, exploramos nuevos escenarios o de repente hacemos una pausa, ¿no? No, y Entonces, Marcelo, simplemente también los actores, o sea, hay que ser honestos. eh, Conocemos más nos que sí, ¿no? O sea, es exacto, una carrera. Yo a veces mucha gente que me dice, gente que está empezando, me dice, ¿cuál es el secreto? Yo digo, no es que hay un secreto, pero esta carrera es un maratón. Es seguir porque vas a escuchar, muchas gracias, estuviste maravillosa, pero gracias, ¿no? Vas a escuchar mucho más rechazo que decir, wow, te queremos para eso. Y también hay que aprender que la gran mayoría de las veces no tiene nada que ver contigo, con tu talento, con el trabajo que hiciste en esa audición. Hay tantas cosas que están fuera del control de la que no tienen nada que ver con cómo actuó para ese trabajo, que a veces es difícil es difícil que nosotros mismos tengamos eso en mente, que estemos conscientes de que no es de que, ay, yo hice un mal trabajo, no me quisiera, no, es porque o eras muy alta o porque el protagónico, el masculino, era bajito y tú vas a hacer. Hay tantas cosas que suceden que no tienen nada que ver con. Pero aún así no es fácil que te digan. Entonces es una carrera, es un maratón. Y entonces, y te tiene que encantar la carrera, lo que haces, que te apasiona, para que sigas y persista. Y, y entonces, sí, definitivamente he tenido muchos retos. Aquí sigo. Y entonces esto me deja muy contenta. en realidad lo que tú refieres es verdad, porque como dices, hay muchos artistas que reciben muchos nos y pocos sís. Y dentro de esos nos hay algún personaje que te hubiese gustado interpretar y dijiste, uy, lo perdí por diferentes circunstancias, o de repente no ha pasado. Eh, un personaje así, no, o sea, a veces he querido, una película me ha llamado la atención o una obra de teatro y bueno, y no me he quedado para eso, ¿no? Pero así, algo que haya querido muchísimo, que no se me haya dado, perdóname, que no se me haya dado, no me ha pasado. Pero, pero repito, y ahora, después de la pandemia, las cosas están aún más complicadas, ¿eh? Porque ahora, desde que uno graba a sí mismo en su casa, ¿no? Lo que llaman aquí el self, ya no vas a una oficina a hacer tu audición, lo grabas desde tu casa. Y como se está haciendo así, hay mucho más competencia, porque gente que están en varios países pueden enviar para esa película, si es que hay esa apertura, ¿no? Que estén buscando actores por todos lados. Antes estabas compitiendo con aquellas personas, ¿no? Ahora estás compitiendo con el mundo entero. Entonces, las cosas cambian siempre y hay que adaptarse y entender y no cogerlo tan a nivel. ¿Hay algún colega actor con el que te gustaría trabajar, de repente o director con el que digas, wow, quiero trabajar con esta persona? ¿O aún no llega ese momento, de repente estás cómoda con lo que haces actualmente? No, o sea, por supuesto, ¿no? Yo quisiera quizás hacer una serie de televisión, algún personaje dinámico, que tenga muchos matices, que igual y parezca muy fuerte por fuera, hay algo roto por dentro.
A mí siempre me han gustado personajes más complejos. Por supuesto, me encantaría quizás hacer una película de él. No sé si ustedes ven ahí en el Perú, Bridgerton, The Sí. Gilded Age, Downton Abbey, o sea, películas así como no. Me gustaría ser un personaje así. Lo he hecho en teatro, pero no en cine. Y claro, uno siempre tiene deseos, sueños, pero les voy a ser sincera, más que decir quiero trabajar con ese director o con ese actor, para mí lo más importante es trabajar con directores y actores que tengan un espíritu colaborativo, que entiendan que el arte es un proceso creativo y colaborativo. Entonces, para mí se me haría muy difícil trabajar con un director que me diga, lo haces así porque yo lo digo y yo soy. No, porque yo como actor tengo mi proceso creativo. Entonces, más que trabajar con X personas, quiero siempre trabajar con directores que, que, que me permitan aportar, que me permitan que tengan esa flexibilidad y que dejen el ego, porque últimamente el objetivo principal de todos nosotros que estamos involucrados con ese proyecto es servir a esa historia. ¿Cómo podemos entre todos llegar a la verdad, a lo auténtico de esos personajes y contar esa historia de la manera más real posible? Y si de repente yo tengo una que va más alineada con eso, que la idea del director, que haya esa, ¿no? Y lo mismo con los compañeros, que haya generosidad, amabilidad, bondad el uno con el otro. Todos estamos creando y todos queremos que salga. Entonces, para mí eso es más importante que necesariamente trabajar con X persona. Qué lindo escuchar esto, Mónica, que creo que es algo importante lo que mencionas. Y para ir cerrando ya esa entrevista que ha sido bastante entretenida, ha habido momentos en que te hemos hecho recordar un poquito de nuestro Perú, también las escenas importantes la escena importante que hiciste con este actor Arnold Schwarzenegger. Cuéntanos, ¿qué se viene para Mónica para ya finalizar el 2025? De repente ya proyectos nuevos que están por empezar para este 2020. Bueno, yo en este momento estoy haciendo una obra de teatro en Nueva York que se llama Los Soles Truncos de René Marqués, es un clásico de Puerto Rico. Y bueno, como es un teatro de repertorio, las obras se van turnando, ¿no? Entonces, este fin de semana fue nuestras últimas funciones de este año, volvemos en el 2026. Y a mediados de noviembre ahorita voy a rodar un cortometraje. Y va a ser mi primer trabajo en Portugal como actriz en cine. O sea, eso es algo así. Yo había hecho anteriormente una película, cine independiente, en que de repente decía una que otra palabra en portugués, pero la película era totalmente en inglés. Este va a ser un cortometraje completamente en portugués, solamente 2 actores, con un muy retador, como lo es el Alzheimer. Y, y estoy muy animada, estoy muy ilusionada de poder trabajar en mi lengua nativa, ¿no? Eso es muy bonito. Qué lindo, Mónica, lo que tú refieres. Y ya para terminar ahora sí, ¿no? ¿Qué consejo le darías a aquellos actores que recién empiezan y están con sus primeros tropiezos, sus primeros no, y se cuestionan si es el camino correcto o debo de regresar a mi vida anterior? ¿Qué les podrías decir a estas personas que están iniciando en el arte? Ay, lo que yo les digo es que si realmente es algo que quieren hacer, que se sienten identificados con ese trabajo, que les apasiona, que entiendan eso que yo había mencionado hace poco, que es una carrera de resistencia. No, no pienses que vas a llegar pasado mañana. A veces, ¿no? Mucha suerte, de repente ha pasado con algunos actores, pero para la gran mayoría es prepárate, vive tu vida, porque todas las experiencias te van a enriquecer como persona y eso te va a hacer un mejor actor. No tomes tan en serio los no, ¿no? Que casi por lo general no es algo personal, pero sí una crítica constructiva. Sigue aprendiendo, pero si realmente persigue ese sueño. Eh, es una carrera, pero no. Pero si te encanta, ve por ello y cree en ti y trabaja y aprende y estudia. Muy bien, Mónica, en verdad ha sido un verdadero placer haber conocido a la actriz y también que
contado todas estas experiencias que has tenido. Muchas gracias en verdad por tu tiempo y también por tu generosidad. Te deseamos muchos éxitos en estos nuevos proyectos que se vienen para este 2026. Marcelo, no sé si quieres terminar. Sí, Mónica, muchas gracias por tu tiempo. Ya los cinéfilos peruanos van a conocer un poco más de ti. La película va a seguir vigente. Te aseguramos que seguirá por mucho tiempo más y que es muy qué lindo que nos recuerdes o nos compartes experiencias y consejos tan valiosos como el que tú nos has dado. Estoy seguro que la gente que va a empezar a arte sabrá entender de que es una carrera de largo aliento y hay que ser muy pacientes. Gracias, Mónica. Muy paciente. No, gracias a ustedes, gracias por esta invitación. Y ha sido un placer para mí también conocerlos, aunque sea de esa manera, de esta manera. Y les deseo lo mejor y que viva el cine peruano, que viva el cine mundial y que vivan las artes, ¿no? Y gracias por eso. Listo, Mónica, muchas gracias. Estás invitada. Ay, muchas gracias. Sí, para ir a comer un ceviche y Cuando vengas, nos Con avisas. sabor y más Hola, por Mónica. supuesto, queda pendiente. queda pendiente, Sí, queda pendiente. Bueno, un placer. Que les gracias, vaya bien. Mónica. Gracias.